Hay una palabra que en Estados Unidos funcionó durante 80 años casi como un insulto definitivo. Decirle socialista a un político era casi siempre el final de la conversación. Bastaba la palabra, no hacía falta el argumento. Esa palabra ya no funciona así. En 2025, un hombre que se define abiertamente como socialista democrático ganó la alcaldía de la ciudad más poblada de Estados Unidos. En 2026, con apenas 6 meses en el cargo, ese mismo alcalde intervino en primarias del Partido Demócrata y ganó 3 de 3. La organización que lo respalda pasó de ser una curiosidad marginal a tener más de 100.000 afiliados y 216 funcionarios electos en el país. Y una parte del propio Partido Demócrata ya organizó una respuesta explícita para frenarlo. Este episodio es sobre eso, sobre ese ascenso, pero no lo vamos a contar como una buena noticia sin más, ni como una amenaza bolchevique, que es como lo están contando respectivamente buena parte de la izquierda entusiasta y buena parte de la derecha asustada en Estados Unidos. Vamos a hacer la pregunta que ninguna de las dos lecturas se hace. ¿Qué tipo de socialismo es este? ¿Y qué está construyendo? ¿Hegemonía cultural real, capaz de transformar las relaciones de propiedad y de clase, o una versión más redistributiva del mismo capitalismo con otro nombre? La pregunta importa porque ya la vimos antes, en otro contexto, con otro resultado. En otros episodios hablamos de un ciclo progresista latinoamericano que llegó al gobierno sin haber construido antes el sentido común que necesitaba para sostenerse, y que terminó administrando las mismas estructuras que prometió transformar. Este episodio hace la pregunta inversa. ¿Puede un movimiento construir hegemonía cultural, guerra de posición en términos de Gramsci, antes incluso de haber tomado el poder a gran escala? Y si lo logra, ¿alcanza con eso o el reformismo tiene un techo que ni la mejor organización territorial puede romper? Bienvenidos a Critique, teoría política para leer el mundo. Soy Sergio Bedoya y creo que ver con más claridad lo que está pasando es en sí mismo un acto político. Empecemos por la genealogía, porque este fenómeno no nació en 2026. Tiene una década de gestación y conviene, verlo completo. En 2016, Bernie Sanders, un senador independiente de Vermont que llevaba décadas describiéndose como socialista democrático sin que en verdad nadie le prestara demasiada atención, estuvo a punto de arrebatarle la nominación presidencial demócrata a Hillary Clinton. No ganó, pero rompió con algo que parecía extremadamente sólido. Demostró que un candidato podía usar la palabra socialista en televisión nacional, frente a millones de personas, y no desaparecer políticamente al día siguiente. La organización Democratic Socialists of America, DSA, que hasta entonces era una pequeña corriente intelectual dentro de la izquierda estadounidense fundada en 1982, pasó de unos 6.000 miembros a decenas de miles en cuestión de meses. En 2018 ese crecimiento tuvo su primera traducción institucional. Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib llegaron al Congreso de Estados Unidos como socialistas democráticas declaradas. Ya no era un senador anómalo del estado más pequeño y más blanco del país. Eran dos congresistas jóvenes, mujeres, una de ellas hija de inmigrantes puertorriqueños, ganando distritos en el corazón de las grandes ciudades. El salto decisivo llegó en 2025, cuando Zoran Mamdani ganó la alcaldía de Nueva York bajo la etiqueta de socialista democrático, derrotando en el camino al exgobernador Andrew Cuomo. Y aquí es donde el fenómeno deja de ser anecdótico. Para 2026, DSA ya superaba los 100.000 afiliados nacionales, casi el doble de los que tenía antes de la campaña de Mamdani, con 216 funcionarios electos en distintos niveles de gobierno. Solo en 2026, la organización respaldó 145 candidaturas para cargos públicos, y entonces, en junio de 2026, ocurrió lo que de verdad cambia la escala del fenómeno. Mamdani, con apenas 6 meses de gestión, decidió intervenir directamente en las primarias demócratas de su propia ciudad, respaldando a 3 candidatos insurgentes contra el establishment propio de su partido. Los 3 ganaron. Claire Valdez, organizadora sindical que trabajó años en cadenas de comida rápida, derrotó a un candidato respaldado por 14 sindicatos y por la cúpula demócrata para ocupar el escaño que dejaba Nydia Velázquez. Daria Ávila Chevalier, de 32 años y sin experiencia legislativa previa, derrotó a Adriano Spailat, presidente del caucus hispano del Congreso, con 5 mandatos en su haber. Y Brad Landa, aliado clave de Mamdani, derrotó a un congresista con 2 mandatos. El New York Times lo describió con una frase que vale la pena repetir. Con menos de 6 meses en el cargo, Mamdani puso en juego su capital político respaldando a 3 candidatos insurgentes, y los 3 ganaron. Y esto demuestra la fortaleza tanto de su marca personal como del movimiento que impulsó su ascenso. Intereses opuestos gastaron en conjunto $8.4 millones tratando de derrotar a los candidatos de Mamdani. No alcanzó. Y el fenómeno no se quedó en Nueva York.
En Colorado, una candidata de 29 años, Melad Quiroz, derrotó a una representante con 15 mandatos en el Congreso. En Pensilvania y en Kentucky, DSA ya había ganado sus primeras bancas estatales antes incluso de la barriada neoyorquina. La reacción del propio Partido Demócrata fue inmediata, y es un dato tan importante como las victorias mismas. Un grupo de congresistas que se autodefinen como moderados, Tom Suozzi, Josh Gottheimer, Laura Gillen, entre otros, lanzaron un manifiesto llamado Promise to America, explícitamente diseñado para frenar el avance socialista dentro de su propio partido. El texto es inequívoco: estamos a favor del capitalismo, no del socialismo, a favor de la seguridad, no de la anarquía. Una encuesta de Pew Research citada en ese contexto mostró que un 47% de las bases demócratas se identifican con posiciones moderadas, mientras que un 38% ya simpatiza con el socialismo democrático. No es una mayoría, pero es una fuerza suficientemente grande como para que el establishment demócrata organice una contraofensiva formal. 4 gobiernos progresistas en América Latina no lograron esto en 20 años: instalar la palabra socialismo como una marca electoral que suma votos en vez de restarlos. En Nueva York, decir socialista democrático en 2026 ya no es un lastre. Según reportes de la campaña, los propios activistas de SA reconocen que hace apenas unos años minimizaban la etiqueta para no espantar al votante promedio, y que esta vez la usaron como argumento de venta, no como algo que ocultar. Eso es el hecho. Ahora la pregunta es, ¿esto qué significa? Para leer esto necesitamos otra vez a Gramsci, pero esta vez desde el ángulo contrario al que lo usamos en el episodio sobre el ciclo progresista latinoamericano. Gramsci, escribiendo preso de las garras fascistas, distinguió la guerra de maniobra, la toma directa del poder, la victoria electoral, de la guerra de posición, la disputa lenta, cultural y cotidiana por el sentido común de una sociedad. Su tesis central era que en las sociedades complejas del capitalismo moderno no se puede ganar la primera sin haber avanzado antes en la segunda. Llegar al gobierno sin hegemonía construida es llegar a administrar el terreno del adversario. En América Latina vimos el guión invertido: gobiernos que ganaron elecciones, a veces por mayorías bastante amplias, sin haber transformado antes el sentido común de sus sociedades, y que terminaron gobernando dentro del bloque histórico de sus adversarios. Lo que parece estar pasando con DSA en Estados Unidos, en cambio, tiene otra consecuencia: una organización que lleva una década haciendo el trabajo lento y poco vistoso de la guerra de posición. Campaña puerta a puerta, organización sindical, disputa cultural en redes, antes de que ese trabajo se traduzca en victorias electorales de escala nacional. La propia cobertura de las primarias de Nueva York lo describe así: activistas que hicieron campaña casa por casa, mes tras mes, y que solo después vieron esa organización reflejarse en las urnas. Eso, si es cierto, sería una guerra de posición ganándose antes de la guerra de maniobra, y sería, en términos gramscianos, un avance real. La pregunta que hay que sostener, sin embargo, es si el contenido de esa hegemonía es efectivamente transformador, o si se trata de una hegemonía dentro del propio capitalismo, mejor administrado, más redistributivo, pero capitalismo al fin. Aquí conviene traer, aunque sea con brevedad, un debate de hace más de un siglo que sigue vivo sin que casi nadie lo nombre. A finales del siglo XIX, Rosa Luxemburg discutió frontalmente con Edward Bernstein, el teórico que proponía que el socialismo podía llegar por acumulación de reformas dentro del capitalismo, sin necesidad de una ruptura revolucionaria. Luxemburg respondió con un argumento que sigue siendo el más incómodo de toda esta discusión: la reforma y la revolución no son dos caminos hacia el mismo destino, con una distinta velocidad. Son dos destinos distintos. Se puede acumular reforma sobre reforma: mejor salario, mejor vivienda, mejor salud pública, sin que en ningún momento se produzca el salto cualitativo que cambia quién es dueño de qué y quién decide sobre qué. Traigo esto porque el programa que efectivamente proponen los candidatos de DSA es, casi punto por punto, un programa de reformas dentro del capitalismo: impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones, un sistema de salud universal financiado por el Estado, una semana laboral de 32 horas sin reducción salarial. Son reformas serias, con impacto material real en la vida de millones de personas, pero ninguna de ellas toca la pregunta que Luxemburg consideraba decisiva: ¿quién es dueño de los medios de producción y bajo qué relación social se organiza el trabajo? La propia cobertura periodística de este fenómeno lo dice sin rodeos: lo que en Estados Unidos se llama socialismo democrático, en la mayoría de los países europeos se llamaría simplemente socialdemocracia. Y aquí entra la tercera herramienta, la de Perry Anderson, que llevó ese mismo problema al terreno institucional concreto.
Anderson argumentó que la socialdemocracia occidental del siglo XX, en su intento de gobernar el capitalismo desde adentro usando las instituciones parlamentarias existentes, terminó sistemáticamente absorbida por la lógica de esas instituciones antes de poder transformarlas. No por falta de voluntad de sus dirigentes, sino porque el Estado parlamentario capitalista tiene una gramática propia, usando un término que ya trabajamos en ese episodio anterior con Nikos Poulantzas. Y esta reescribe a quienes intentan ocuparlo sin haber cambiado antes las relaciones de fuerza que lo sostienen. La pregunta que estas tres herramientas nos dejan es entonces no si el DSA está creciendo. Eso ya lo vimos, con números, con datos, con hechos. La pregunta es si ese crecimiento construye un bloque histórico capaz de disputar el poder estructural del capital financiero y corporativo estadounidense, o si construye, en el mejor de los casos, una versión más humana y más redistributiva del mismo capitalismo, dentro del mismo Partido Demócrata que ya absorbió movimientos parecidos antes. Hay evidencia real a favor de que sí se está ganando terreno cultural y conviene tomarla en serio antes de pasar a las dudas. La transformación más visible es semántica. Hace apenas unos años, según reportan los propios activistas de la organización, los candidatos de DSA minimizaban la etiqueta socialista en campaña, temiendo que espantara al votante promedio. En las primarias de 2026 ocurrió lo contrario. La etiqueta se usó como argumento de venta. Eso es, más bien, disputar el sentido común, mover el límite de lo que se puede decir en voz alta sin perder una elección. Gramsci llamaría a esto una victoria real, aunque parcial en el terreno del sentido común. La segunda transformación es organizativa y es tal vez la más gramsciana de todas. Democratic Socialists of America no ganó estas primarias con más dinero. Perdió por márgenes amplios en gasto de campaña frente a sus adversarios que invirtieron $8.4 millones tratando de derrotarlos. Ganó con estructura, campaña puerta a puerta, sostenida durante meses en distritos donde la organización llevaba años construyendo relaciones con votantes reales, no con focus groups. Uno de los copresidentes de la sección neoyorquina lo resumió así: incluso cuando los superan en gasto, su organización moviliza votantes de una manera que el establishment demócrata ya ni siquiera intenta igualar. Eso es, en el vocabulario de Gramsci, trabajo de trinchera, la construcción lenta de instituciones alternativas de poder social, sindicatos, comités vecinales, redes de organización, antes del asalto directo al Estado. La tercera transformación es generacional y mediática. Mamdani ha usado videos de menos de 2 minutos, con millones de reproducciones, solo pensando en conectar demandas de clase con identidades culturales de una forma que otras figuras progresistas, donde se incluye o podríamos incluir a la propia Ocasio-Cortez, atrapado durante años en la llamada guerra cultural interna del propio progresismo, no lograron replicar con la misma eficacia. Eso importa porque el terreno de la hegemonía en las sociedades contemporáneas no se disputa solo en sindicatos y asambleas, se disputa también en la atención de millones de personas que consumen política en fragmentos de video. Pero aquí es donde hay que introducir la tensión que el entusiasmo suele saltarse. Todo lo anterior describe una guerra de posición ganándose dentro del Partido Demócrata y no fuera de él. Mamdani no fundó un tercer partido, se presentó y ganó como demócrata. DSA respalda candidatos que compiten en primarias demócratas, no en boletas propias. Eso tiene una ventaja táctica evidente. Aprovecha una maquinaria electoral ya existente, con acceso a votantes registrados, financiamiento relativo y reconocimiento de marca. Pero tiene también el costo que Perry Anderson señaló para la socialdemocracia europea. Cada victoria dentro de las instituciones del adversario exige, tarde o temprano, jugar según las reglas de esas instituciones. Mamdani ya enfrenta ese problema en carne propia. Su plan de financiar servicios públicos con impuestos a los más ricos ha chocado, apenas empezada su gestión, con retos fiscales estructurales y resistencias políticas reales, en una sociedad donde buena parte del poder económico efectivo no depende de la alcaldía, sino de Wall Street y del propio gobierno federal. Entonces, ¿se está ganando la guerra de posición? La evidencia sugiere que sí, en el terreno específico del sentido común electoral. La palabra ya no espanta, la organización territorial funciona, la narrativa conecta. Lo que todavía no hay evidencia de que se esté ganando es la guerra de posición en el sentido gramsciano más profundo, la construcción de un bloque histórico con capacidad real de disputar quién controla el capital, la tierra o las finanzas. Por ahora lo que existe es una alianza de clases dentro del marco electoral del Partido Demócrata, no una alternativa a ese marco. Los medios están leyendo este fenómeno de dos maneras, y ambas ocultan lo mismo: la naturaleza real de la disputa. La primera lectura, la de buena parte de la derecha estadounidense,
es la del pánico ideológico. Steve Bannon, en una conversación con Político tras la victoria de Mamdani, lo describió como un marxista, un neomarxista, y advirtió a sus aliados republicanos que estos tipos se van a trincherar y van a empezar a presionar a las empresas. La misma semana, diputados republicanos y demócratas votaron en la Cámara de Representantes una resolución de denuncia a los horrores del socialismo, un gesto casi ritual, más simbólico que legislativo, mientras las encuestas muestran que las ideas socialistas ganan popularidad amplia entre los jóvenes votantes. Esa lectura oculta algo importante, que llamar bolchevique a un programa que propone impuestos progresivos y salud pública universal, políticas que en gran parte de Europa Occidental son sentido común desde hace décadas sin que nadie las llame revolucionarias, no es un análisis. Es una estrategia retórica para cerrar el debate antes de que empiece. Cuando todo lo que se aparta mínimamente del statu quo se etiqueta como amenaza existencial, la etiqueta deja de servir para distinguir nada. La segunda lectura, la de buena parte de la izquierda entusiasta, tiene bastantes problemas en el sentido contrario. Celebra el ascenso de DSA como si fuera, sin más, la construcción de una alternativa real al capitalismo estadounidense. Esa lectura oculta la pregunta que hicimos hace un momento, si el contenido programático es efectivamente socialdemócrata, reformista, redistributivo, pero sin tocar la propiedad de los medios de producción. Entonces lo que se está construyendo no es necesariamente hegemonía transformadora en el sentido gramsciano pleno. Puede ser en el mejor de los casos el mismo tipo de proyecto que Perry Anderson analizó en la socialdemocracia europea del siglo XX, una humanización real y valiosa del capitalismo que mejora vidas concretas sin necesariamente cambiar la estructura que las produce. Lo que ambas lecturas ocultan entonces es la pregunta más incómoda de todas y es la misma con la que empezamos el episodio. ¿El objetivo de este movimiento es tomar el Estado capitalista y gestionarlo mejor de forma más justa? ¿O es transformar las relaciones sociales que producen la desigualdad que ese Estado administra? Esa pregunta no la responde ni Bannon llamándolo bolchevique, ni la izquierda entusiasta celebrando cada victoria electoral como si fuera un paso hacia el socialismo real. La responde si acaso lo que ese movimiento haga cuando efectivamente tenga que gobernar con poder estructural suficiente para chocar de frente con el capital financiero, algo que hasta ahora ni siquiera Mamdani, gobernando la ciudad más rica y poderosa del país, ha tenido que enfrentar en toda su magnitud. Hay una disputa que está ocurriendo en paralelo a todo esto, que conecta directamente con lo que ya vimos fracasar en otro continente. Dentro del Partido Demócrata se libra de una guerra de posición interna. El ala socialista, encarnada en DSA, Sanders y Mamdani, contra el ala moderada que respondió con su propio manifiesto, Promise to America. Esa disputa no es solo electoral, es en el sentido más literal del término una disputa por la hegemonía cultural del partido. ¿Quién define el sentido común de qué significa ser demócrata en Estados Unidos en 2026? Los moderados apelan explícitamente a un precedente histórico, el Democratic Leadership Council que fundó Bill Clinton en los 90 para alejar el partido de la ortodoxia izquierdista, como una prueba de que ese giro al centro ya funcionó antes y le dio 2 mandatos presidenciales. Es literalmente la memoria de una guerra de posición ganada por el otro bando, hace 30 años, que ahora se invoca para frenar esta. Y aquí es donde vale la pena mirar al espejo que ya conocemos. En un episodio pasado hablamos de un ciclo progresista latinoamericano que llegó a los gobiernos de Brasil, Chile, México y Colombia, con mandatos de transformación amplios y que en varios casos terminó perdiendo terreno electoral no por la falta de ideología, sino por falta de resultados de gestión concretos y sostenidos. Boric cerrando con una aprobación de apenas 1/3 del país, Petro entregando el poder tras una derrota electoral por menos de un punto porcentual, con reformas centrales, salud, pensiones, tierra, archivadas o vaciadas de presupuestos en el camino. Ahí, como dijimos entonces, el problema no fue solamente ideológico, fue la incapacidad de traducir el respaldo popular inicial en resultados de gobierno que sostuvieran ese respaldo en el tiempo. DSA y Mamdani están, en 2026, en el polo opuesto de esa curva. Todavía tienen más guerra de posición ganada que responsabilidad de gestión acumulada. Mamdani lleva apenas meses gobernando la ciudad más grande del país y ya enfrenta los mismos retos fiscales estructurales que hundieron a buena parte del progresismo latinoamericano. ¿Cómo financiar una agenda ambiciosa de servicios públicos sin el control real sobre el capital financiero que decide, en última instancia, cuánto margen fiscal tiene una ciudad o un país? La pregunta que el ciclo latinoamericano dejó abierta, ¿qué pasa cuando el entusiasmo inicial choca con la gramática del Estado que se ocupa?, todavía no tiene respuesta en el caso estadounidense.
simplemente porque el experimento es demasiado joven para saberlo. Lo que sí puede decirse con la evidencia disponible hasta ahora es esto: el fracaso de gestión que le costó terreno al progresismo latinoamericano no fue solo un problema técnico, fue, como dijimos entonces, la incapacidad de nombrar en voz alta las contradicciones que enfrentaban esos gobiernos mientras la administraban en silencio. Si DSA quiere evitar el mismo destino, no le va a alcanzar con haber ganado la disputa semántica de la palabra socialista. Le hará falta, tarde o temprano, entregar resultados de gestión sostenibles en el tiempo, sin dejar de nombrar en voz alta los límites estructurales, el poder financiero, la gramática institucional del Estado, que ya empiezan a chocar contra su propia agenda. Una palabra que durante 80 años funcionó como insulto definitivo hoy gana elecciones en la ciudad más grande de Estados Unidos. Eso, tomado solo, es un dato notable. Bernie Sanders abrió la puerta en 2016. Ocasio-Cortez y Tlaib la cruzaron en 2018. Mamdani la volvió gobierno en 2025. Y en 2026, con apenas 6 meses de gestión, ese mismo alcalde ya demostró que puede trasladar su capital político a otras contiendas y ganarlas, mientras el propio establishment demócrata organiza una contraofensiva formal para frenarlo. Pero hay una segunda pregunta incluso un poco más incómoda que este episodio quiso sostener sin resolverla fácilmente. ¿Qué tipo de socialismo es este? Impuestos a los ricos, salud pública universal, semana laboral más corta. Son reformas reales, con impacto material concreto en la vida de millones de trabajadores. Y son en verdad, casi que punto por punto, el mismo programa que Rosa Luxemburg discutió hace más de un siglo con Edward Bernstein cuando advirtió que la reforma y la revolución no son la misma ruta a distinta velocidad, sino que son dos destinos distintos. El propio nombre que Estados Unidos le da a este fenómeno, socialismo democrático, sería en la mayor parte de Europa occidental simplemente socialdemocracia. Eso no le resta valor al fenómeno, le pone límite. Y el límite importa porque ya vimos en nuestro propio continente qué pasa cuando un movimiento gana el gobierno sin haber ganado antes la guerra de posición, y qué pasa también cuando la guerra de posición se gana pero después no se traduce en resultados de gestión sostenibles. DSA parece estar resolviendo por ahora la primera mitad del problema gramsciano. Está construyendo sentido común antes de gobernar a gran escala. Lo que todavía no sabemos es si, cuando le toque gobernar con poder estructural suficiente para chocar de frente con el capital financiero, va a poder nombrar esa contradicción en voz alta y va a sostenerla. O si, como advirtió Perry Anderson sobre la socialdemocracia europea, va a terminar administrando mejor el mismo sistema que se propuso transformar. La pregunta que dejo abierta es esta: si el socialismo democrático estadounidense logra ganar la guerra de posición, pero su programa no toca la propiedad del capital ni las relaciones de producción, ¿estamos ante la construcción de una hegemonía alternativa? ¿O ante la versión más exitosa hasta ahora de administrar mejor el mismo capitalismo con otro nombre? Y si es lo segundo, ¿ese es un fracaso o es simplemente lo único que la correlación de fuerzas actual permite construir? Esto fue Critique, teoría política para leer el mundo. Si este episodio te hizo ver algo distinto, compártelo con alguien que también quiera ver diferente. Hasta la próxima.